marca en el ciclo de formación integral sobre el aborto legal, un ciclo que es organizado desde la agrupación Incidencia Transversal, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y con el apoyo del Instituto de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras UBA, quienes van a expedir los certificados que le vamos a entregar, que le vamos a poder entregar a todas cuando este ciclo concluya. Por otro lado, saludamos a quienes están del otro lado de la pantalla, quienes nos están siguiendo por streaming. Este es un ciclo que no es solo presencial, sino que también que hay muchas compañeras y compañeros siguiéndonos por las redes a través de la Marea Noticias. Quien está acá es Romina, que vienen especialmente de Córdoba y nos van a acompañar todos los encuentros para que el streaming y que este ciclo sea virtual sea posible. Mi nombre es Jazmín. Voy a estar coordinando este panel en el día de hoy. Hoy tenemos a dos compañeras que nos acompañan en una clase que consideramos es muy importante porque es una clase sobre cuestiones legales, sobre los derechos humanos y su relación con el aborto legal, porque siempre surgen dudas, siempre hay circulando muchas teorías y desinformación sobre el federalismo, sobre la constitucionalidad, sobre las semanas contempladas para realizar el aborto legal y demás. Entonces, me parece que trajimos a dos compañeras que saben mucho al respecto, así que vamos a empezar primero. ¿Quién quiere empezar? Con Paola. Bien, vamos a empezar con Paola. ¿Se escucha ahí? Con Paola García Rey, que es abogada de la UBA y viene en representación, es directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en representación de Amnistía Internacional Argentina. Sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, sobre todo a las organizadoras, por llevar adelante este curso. Amnistía Internacional es parte del grupo de incidencia transversal de la campaña, pero bueno, siempre hay quienes están liderando la organización de estos espacios, así que nada, de nuevo muchas gracias por la invitación y por la presencia de todos ustedes acá y por la presencia del otro lado de las redes vía streaming. No mencionaste, pero estaba previsto que estuviera Nelly Minchersky, estuvimos hablando con ella, un poco la idea de la presentación era que como Amnistía hiciéramos un pantallazo general sobre el marco legal y la agenda de derechos sexuales y reproductivos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, para que Lu hiciera una mirada asociada más a la estructura federal de Argentina y qué desafíos, pero sobre todo qué compromisos estaban detrás de esta estructura federal en lo que hace de nuevo la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Y Nelly iba a aportar un poco una mirada sobre lo que fue la media sanción el año pasado, pero también el proyecto nuevo de la campaña y cómo el proyecto sin duda dialoga tanto con la agenda de derechos humanos como la estructura federal en Argentina. Así que quizás con Lu vamos a intentar completar de alguna manera la ausencia de Nelly, o podemos dejarlo incluso para el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, un poco la idea de mi presentación hoy es no caer en cuestiones que quizás un poco las damos por sentadas, pero si es necesario precisar algunas cosas, les pido que con el marco de las preguntas o incluso me interrumpan y hagamos de esto también más una conversación dinámica que es solo una monopolización de la palabra. Pero bueno, contar cuál es el marco legal en la Argentina, acercarles también una mirada sobre lo que está pasando en el mundo y lo que pasó en el mundo con la agenda de aborto y derechos sexuales y reproductivos en los últimos 60 años y dónde coloca entonces ese contexto a Argentina hoy y el marco legal vigente, y después desandar algunos mitos o cuestionamientos que se estuvieron dando en el marco de lo que fue el debate del año pasado, ciertas miradas o uso muy entre comillas bastardo del derecho internacional para decirle cosas al derecho internacional que el derecho justamente internacional no dice, y entonces para traer un poco de claridad a la agenda actual.
Bueno, sin duda, como todos sabemos, Argentina dejó pasar una oportunidad histórica el año pasado de sustraer justamente a las mujeres y personas con capacidad de gestar del circuito de la clandestinidad, la muerte o la cárcel. Y esto sin duda abrió un escenario complejo. Absolutamente tenemos todo para celebrar lo que fue el proceso de discusión y debate, un tema que había estado ajeno a la agenda pública y a la agenda política, a la vida cotidiana. Las personas, sin duda, la campaña y el proceso de debate puso este tema en la centralidad de nuevo de la agenda política y el movimiento de mujeres que acompañó históricamente este proceso. El pañuelo verde se transformó en un ícono y un símbolo, que trascendió incluso las fronteras de Argentina y se instaló de nuevo como un símbolo de batalla hacia las generaciones futuras en lo que hace la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Y lo que estuvimos viendo sobre todo este año, que bueno, a esta altura los candidatos o cualquier funcionario y demás no puede darse más el lujo, como había pasado históricamente, de no tener una mirada, una posición, un pronunciamiento en relación con la agenda de derechos sexuales y reproductivos y específicamente de aborto, con lo cual créanme, eso es una batalla absolutamente ganada y bueno, y la conformación de las listas, además respondiendo justamente al posicionamiento de verdes y celestes. Y eso, de nuevo, hace que en un escenario de un diagnóstico ex post haya mucho para celebrar. De más está decir el protagonismo que asumieron las generaciones más jóvenes, que obviamente muchas van a hacer ejercicio de su voto por primera vez este año y bueno, van a incluso merituar sus votos en función de esta agenda tan importante. Pero la contracara de eso sí tiene que ver con, bueno, un poco un actor que hasta ahora no había desembarcado en Argentina con toda la fuerza con la que desembarcó, creo yo, post media sanción, una subestimación quizás de los sectores antiderechos y conservadores de cuál era el escenario de debate en Argentina. Bueno, con estos lemas que se escuchaban en la región, en América Latina, ideología de género, salvemos las dos vidas, con mis hijos no te metas, digo, que no son nuevos, no son novedosos en la agenda regional, pero que sin duda desembarcan con un ímpetu bien diferente y bien novedoso en la agenda en Argentina, y de nuevo, una estructura o una reestructuración de las relaciones de poder entre la Iglesia Católica y el mundo evangélico para resistir lo que fue el debate en la Cámara de Diputados. ¿Qué nos dejó, entre otras cosas, el debate? Bueno, pronunciamientos también de referentes del derecho internacional de los derechos humanos inmediatamente después del debate, entre ellos un grupo de expertas de derechos humanos de Naciones Unidas o el mecanismo de la OEA sobre la Convención de Belén do Pará, que manifestaron expresamente, que lamentaban que Argentina hubiera efectivamente perdido esta oportunidad histórica de nuevo darles la oportunidad del reconocimiento de derecho a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Y como bien saben, parte de los hechos, la misma semana en donde se rechaza la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mueren 3 mujeres en Pilar, en provincia de Buenos Aires, producto nuevamente de este circuito de aborto clandestino al que empuja a nuestro marco legal a las mujeres. Mucho se debatió también respecto de cuál había sido el rol de esta gestión en relación con el aborto, quienes celebraban que por lo menos se hubiese abierto esta discusión en el Congreso, pero de alguna manera durante el transcurso de lo que fue el debate vimos un Poder Ejecutivo que no necesariamente acompañaba con una voluntad política en el proceso del debate, pero que además, cerrado el proceso, hoy teniendo la oportunidad de, a través de la reforma del Código Penal, introducir beneficios o sustraer de nuevo de la agenda criminalizadora al aborto, no lo hace, no solo no lo hace y pierde de nuevo esa oportunidad, sino además crea nuevos tipos penales asociados con la agenda de aborto y hace una interpretación restrictiva de la causal salud, digamos que incluso entonces es más regresivo que lo que establece el Código Penal vigente en Argentina desde hace más de 100 años. Un proyecto que veremos si se logra debatir, entendemos que políticamente no, pero que sin duda la presentación de esa propuesta, que además está también generada a partir de lo que fue
un proyecto de reforma de hace 4 años atrás, bueno, genera antecedentes de alguna manera regresivos en lo que hace a la agenda de despenalización. Para traerles aquí, ya desde el año 2011, el relator de salud de Naciones Unidas justamente hablaba del efecto estigmatizante que tienen las leyes penales en los contextos de países, de nuevo, que criminalizan a las mujeres producto del aborto, y justamente hablaba de la manera en que estas leyes son justamente un ejemplo paradigmático de esas barreras que se traducen en el día a día para que las mujeres puedan acceder al aborto. Estamos hablando de nuevo de estándares internacionales vigentes por lo menos desde 2011 con un relator de salud absolutamente explícito en relación con esta agenda. Pero bueno, ¿dónde estamos entonces en Argentina hoy? Para recapitular, por si existen algunas dudas respecto del marco legal. El aborto es legal en Argentina, sí, es legal en determinadas causales, causal peligro para la vida o para la salud de la mujer, y en casos de violación. En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene no a traer estándares nuevos, pero sí a brindar claridad frente a cómo se debe interpretar el Código Penal en la actualidad. Esto fue bien importante justamente para lo que en general para respaldar un poco a quienes desde el espacio del sector salud entendían que era su deber garantizar el derecho al aborto legal en estas causales, pero no sentían de nuevo el respaldo jurídico y menos político, y entonces el rol de la Corte vino a brindar claridad en ese sentido, y además a traccionar agenda interpelando, entre otras cosas, a todas las provincias a dictar protocolos que estuvieran en línea con los mismos estándares o criterios que establecía la Corte. Entonces, entre otras cosas, ¿qué es lo que decía la Corte? Bueno, se tienen que poner a disposición todas las condiciones médicas y sanitarias requeridas para la realización de los abortos legales de manera rápida, accesible y segura. Convocaba a los poderes judiciales a abstenerse de judicializar los casos en que se requerían abortos legales. Entonces hay indicaciones al Poder Ejecutivo, Poder Judicial de las jurisdicciones en todo el país y de la ciudad de Buenos Aires. Esto que les mencionaba anteriormente, implementar protocolos y hacer operativo justamente el acceso al aborto, y entre otras cosas hablaba de garantizar información y confidencialidad a las mujeres que requerían la práctica del aborto, evitar dilaciones innecesarias cuando las mujeres se presentaban en los servicios de salud para requerir una práctica legal. Fue bien enfática a la hora de establecer en los casos, en los supuestos de violación, que no se requería la denuncia penal, sino que con la sola declaración jurada de la mujer era suficiente, y finalmente hace un reconocimiento de la objeción de conciencia, pero indica que las personas o los objetores tenían que manifestar justamente su objeción al momento de la implementación del protocolo. Repaso un poco esto para conocer el estado de situación vigente al día de la fecha, porque hay, confusiones respecto de cuál es el marco legal aún vigente en Argentina. ¿Cuál fue el rol del Ministerio de Salud previo a la interpretación de la Corte Suprema y posterior? Bueno, ya el Ministerio de Salud de la Nación tenía un protocolo vigente de 2007 que no incorporaba necesariamente los estándares que después dicta la Corte, pero que lo actualiza, y hoy tenemos un protocolo vigente desde el año 2015, que pese a no estar refrendado por resolución ministerial, sí indica expresamente el protocolo que es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las provincias. No me voy a detener demasiado aquí respecto de cuál es el estado actual de los protocolos, qué provincias tienen o qué provincias no tienen, y sí igual reforzar que el protocolo no es necesario para garantizar la práctica, o sea, que aquellas provincias que efectivamente no cuenten con protocolos no están exentas de la obligación de cumplir con garantizar el acceso al aborto legal, pero sí marcar en algo que seguramente va a retomar Lucía después, es, bueno, cómo deja este estado de situación
en un contexto de un país federal a ciertas mujeres en distintas provincias. O sea, básicamente una realidad en la que según la provincia en donde habite una mujer o requiera la práctica del aborto, va a tener menos o más posibilidades efectivamente de ejercer su derecho. Y bueno, como Argentina en algún punto representa un mapa selectivo de un sistema sanitario federal no igualitario. Pero de nuevo, no me quiero detener porque probablemente Lucía retome esta cuestión. A ver, un poco como le decía antes, ¿qué pasó en el mundo en el último tiempo? En los últimos 60 años hubo un impulso de países, sobre todo los países desarrollados, de avanzar en la liberalización del aborto legal, sobre todo en argumentos que campean entre la autonomía de las mujeres y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Y por lo menos 30 países en los últimos 60 años efectivamente avanzaron en la legalización del aborto. Recordarán los últimos casos que inspiraban también el debate en Argentina, el caso de Irlanda el año pasado, pero este año también el del norte de Irlanda, con legislaciones de nuevo avanzada en este sentido. La mayoría, casi el 65% de los países desarrollados efectivamente cuentan con legislaciones que favorecen o que legalizan el aborto, y solo un 14% no lo contemplan en países no desarrollados. Y especialmente el aborto por causales económicas y sociales, que es una de las formas de interpretación, la causal salud también de forma amplia, es legal en el 75% de los países desarrollados. Pero lo importante, creo yo, y sobre todo por los fantasmas que se generaron en el año pasado, es la correlación entre la liberalización del aborto por un lado y las efectivas acceso al aborto, las prácticas de aborto en los países. Esto de que si legalizamos el aborto va a haber una horda de mujeres que van a ir a abortar y demás, por ridículo que suene. Bueno, no solo no es así, sino además hay demostraciones empíricas en otros países que atravesaron y que, digamos, este proceso de legalización, que dan cuenta efectivamente que pese a que pudo haber ciertas oscilaciones al inicio de la legalización que tienen que ver más con la documentación de los casos, más que con el ascenso real de incidencia de abortos en las estadísticas locales, sin duda hay, con el acompañamiento de la legalización, acompañamiento de otras políticas de salud y demás, sin duda hay una incidencia en los números de aborto, una disminución, no solo en el número de abortos, sino además en embarazos de adolescentes no intencionales y en muertes maternas también. Y quiero en realidad compartir la experiencia específicamente de Canadá, porque me parece que es muy representativa de lo que ha sido en un inicio el proceso que atravesó Argentina, un país federal también, y cómo hoy un país que de nuevo ha reducido sus índices de mortalidad materna a cero, que ha demostrado de nuevo que la legalización del aborto no repercutió en un índice mayor de abortos, y que de nuevo tiene sus desafíos en cuanto a estructura federal, pero pudo avanzar en este sentido. A ver, Canadá, después de un largo periodo, tenía de hecho criminalización del aborto, incluso con condena a prisión perpetua para las mujeres en el año previo a 1939, y en el año 1939 pasa un modelo de causales restrictivo. Dado que de alguna manera la interpretación del concepto de salud de causales como existe hoy en Argentina y el acceso efectivamente de las mujeres a los abortos era errante, en el año 1969 lo que se establecen son medidas procedimentales para que las mujeres accedan al aborto. ¿Cuál es como la mirada en Argentina de eso? Los protocolos que tenemos nosotros. Básicamente implementar procedimentalmente qué debían hacer los médicos a la hora de garantizar el acceso al aborto. Estamos hablando de 1969. Lo cierto, paradigmático o no, es que esos protocolos terminaron transformándose también en Canadá en una barrera más, porque lo cierto es que aquellas provincias o regiones que no tenían protocolos o que las interpretaciones eran restrictivas, configuraban nuevamente una barrera para que las mujeres
acceder al aborto. Lo que está pasando, o que ha pasado incluso en Argentina, en muchas provincias, con esta idea de la implementación del aborto, que creímos que era un beneficio en muchos casos, pero que también se transformó en una herramienta de disputa contra los sectores conservadores. En ese contexto, sí, Canadá difiere un poquito de la situación de Argentina, porque ya para 1971 había 30.000 abortos por año en el país. Digo, había sin duda una práctica mucho más arraigada de lo que la hay en Argentina en este contexto. Pero de nuevo, esta disparidad en relación con una provincia y otra, Quebec, que estaba mucho más avanzado que otras regiones y demás, acompañado además de una reforma constitucional en el año 82, bueno, se decidió desde el Poder Ejecutivo, y aquí sí, voluntad política del Poder Ejecutivo, de hacer un informe respecto de qué estaba pasando con el aborto en el país. Entonces, el mismo Poder Ejecutivo, preocupado por la desigualdad, las situaciones discriminatorias, el acceso al aborto en determinadas regiones o no, decide políticamente, una voluntad política, hacer un informe sobre el estado de situación para documentar posibles reformas a la ley. Y ese informe, acompañado de lo que fue una acción judicial que vino después, pero que este informe fue súper útil, de un médico que había abierto 2 centros para brindar el aborto, fue criminalizado, bueno, producto de esa criminalización que fue procesado, finalmente surge un fallo que determina la inconstitucionalidad del sistema vigente en Canadá. Pero de nuevo, ese informe del Poder Ejecutivo sirvió muchísimo para la defensa del médico en ese contexto. Bueno, de nuevo, les había adelantado el final de la película, pero hoy Canadá, con un contexto de claramente baja de índices de aborto. En las últimas décadas la proporción de abortos legales de adolescentes se redujo en un 29%. Digo, como una política de derechos sexuales y reproductivos y de aborto tiene un impacto sin duda en la agenda de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, un poco, digamos, esto es lo que pasa en el mundo, las experiencias del mundo. ¿Qué pasa en Argentina? Digo, no les voy a contar ninguna historia nueva, pero un poco entender por qué el modelo vigente hoy en Argentina fracasa. Hace años que venimos demostrando, en función de la realidad de las mujeres, que es un modelo que sin duda está fracasando la política migratoria perseguida por él, digamos, detrás del Código Penal, pero está fracasando claramente por los índices de aborto y la mortalidad materna en nuestro país. Hoy Argentina, digamos, está en la situación que Canadá estuvo en el año 1969, o sea, tenemos 50 años de atraso en relación con el contexto y el proceso de reforma de Canadá, y bueno, sin duda ese retraso nos coloca también en un contexto de una disyuntiva, de nuevo, de un país que tiene esta agenda retrógrada en temas de aborto, pero que ha sabido liderar otras agendas, identidad de género, matrimonio igualitario, servicio doméstico, fertilización asistida y muchas otras legislaciones de avanzada. Pero bueno, ¿cuáles son los modelos que siguieron fracasando, el contexto de Argentina que siguió fracasando y que sigue fracasando al día de hoy? Primero, la judicialización de estos casos. Creíamos incluso que la judicialización era algo que había quedado atrás de 2012 con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero bien saben que en el caso de Lucía, pese a esta niña de Tucumán que fue abusada, de que se le dilató el acceso al aborto, bueno, una de las estrategias o herramientas que se utilizaron para demorar fue la estrategia de judicialización, el pedido de autorización, de nuevo rechazo del Poder Judicial en Tucumán, pero de nuevo una herramienta que se sigue utilizando y que Argentina recibió una condena en el caso LMR, entre otras organizaciones. El CELS acompañó ese caso frente a la instancia internacional, el Comité de Derechos Humanos, en donde ya con una condena nos habían dicho muy claro que no había que judicializar estos casos y que de hecho, continuando con estas prácticas, implicaba que Argentina estaba adoptando o estaba infringiendo tortura y malos tratos a las mujeres.
Después tenemos otros contextos, a veces avalados por protocolos de ILE y otros no, pero que se dan en la práctica, que tiene que ver con esta cosa de convocar a ateneos médicos para que resuelvan la salud de las mujeres. Como si un médico, en función de la relación médico-paciente, no pudiera dirimir en ese vínculo cuál es la práctica que debe recibir una mujer. No, para el aborto necesitamos un ateneo médico y demás. Bueno, la historia de Mónica en Entre Ríos, un caso ya también viejo de 2011, pero que tiene todavía sus consecuencias de hoy, no recordarán o no qué pasó, pero es una mujer que ya había tenido más de 7 abortos, que se le había diagnosticado un problema cardíaco, una tetralogía de Fallot, ya estaba indicada, queda embarazada, estaba indicada justamente la práctica del aborto, en el momento que estaba entrando al quirófano, entra un médico, interrumpe la práctica, la trasladan, ella es de Entre Ríos, la trasladan a un hospital acá en la capital, la mantienen cautiva durante los meses hasta que se lleva a término el embarazo. Finalmente, 8 días después de que da a luz, sufre una ACV que le dejó consecuencias irreparables hasta el día de hoy. ¿Algún médico sufrió alguna consecuencia por la historia de Mónica? Nadie. Pese a que se iniciaron acciones, 2011. Pese a que se iniciaron acciones administrativas para responsabilizar a los médicos, nada pasó. Digo, ¿no? Un poder judicial sin duda también actuando en connivencia con la irresponsabilidad de los médicos en este caso. Otra de las cuestiones paradigmáticas que surgen tiene que ver con el uso abusivo de la objeción de conciencia. Como ustedes saben, y la Corte Suprema de alguna manera avaló la existencia de un derecho a la objeción de conciencia. Hay algunos sectores que incluso oponen reconocer la objeción de conciencia como un derecho, porque en definitiva sostienen que los médicos, en función de su rol como funcionarios públicos, no deberían poder exceptuarse de esto, pero lo cierto es que el derecho internacional contempla el derecho a la objeción de conciencia. Lo que no contempla el derecho internacional es que la objeción sea abusiva, que se extienda a términos como brindar información o derivar a las pacientes. Es decir, un médico que es objetor tiene derecho a no garantizar la práctica, en los supuestos en que eso no implique un peligro para la vida de la mujer, sino en esos supuestos debe privilegiarse el derecho de la mujer a la salud, pero en cualquier caso sí no lo excluye del deber de brindar información y eventualmente derivar a la persona para que pueda, digamos, garantizar su derecho en otro contexto. Y esto, digo, es importante a los efectos de cómo se da en la práctica esto, pero también a los efectos de ciertas avanzadas que hubo en esta misma casa respecto de, no sé si recordarán, un proyecto sobre libertad religiosa, en donde expresamente lo que se proponía era amplitud de los cultos diferentes para poder anotarse, pero la contracara de ese proyecto era que se estaba avalando una objeción de conciencia institucional. Hecho que también está prohibido por el derecho internacional. ¿Qué es la objeción de conciencia institucional? Bueno, básicamente que todo un efector de salud, un servicio de salud, se oponga a garantizar la práctica. Lo que tiene dicho el Comité de Naciones Unidas sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros, varios otros, es bueno justamente esto, no puede haber un servicio entero que se oponga a la práctica. El Estado tiene que garantizar que exista al menos un médico o un efector de salud que esté dispuesto a garantizar esa práctica. Y digo, en algún punto quienes son más detractores de reconocer el derecho a la objeción de conciencia también hacen una salvedad en este sentido y dicen, bueno, las mujeres querrían ser atendidas por médicos o efectores de salud que estén opuestos a la práctica. La verdad es que en esto las socorristas un poco plantean, las socorristas en dicen, la verdad es que en ese contexto lo mejor es que acompañe un médico que esté comprometido con la práctica, con el servicio médico y demás. Y sin duda hay un punto ahí, pero lo cierto es que en caso de peligro, de urgencia o de emergencia, la objeción de conciencia en esos casos sí debe excluirse. Bueno, después hay otra variable como, digamos, de por qué el sistema fracasa y qué es lo que pasa en estos contextos, que tiene que ver con, bueno, la
poca credibilidad que se le da a los jóvenes y adolescentes, el valor de la palabra y de la capacidad de decidir sobre su cuerpo de jóvenes, de adolescentes y también de personas que presentan una discapacidad. También se da la influencia de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en los contextos de espacios de salud y demás. Esto de que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires exista todavía una resolución que habilita que existan capellanías en los hospitales públicos y que haya erogación del Estado para mantener esas capellanías, bueno, da cuenta un poco de la intromisión de los sectores religiosos en estos contextos. Bueno, otra de las cuestiones que quería marcar, que sin duda es central y que ha sido central en la discusión en el último tiempo, es la violación del secreto profesional. En un contexto en que una mujer se presenta a un vínculo, digamos, relación médico-paciente, sin duda lo que se debe privilegiar es el secreto, la privacidad de la mujer en esa relación. Sin duda, cuando uno va a un médico, incluso por más empoderadas que estemos las mujeres y demás, siempre hay una relación de autoridad frente a un médico que tiene la sabiduría, el saber médico de un lado y uno que se presenta como paciente. Bueno, imagínense esos contextos en donde además tenemos en adelante un médico que además es objetor, digo, está en contra de la práctica. ¿Qué nivel de nuevo asesoramiento, información y demás nos puede brindar? Pero bueno, digo, la violación del secreto profesional no solo es importante en la práctica per se, sino además en la confianza que tienen las mujeres cuando atraviesan un embarazo no deseado de acercarse a los servicios de salud a efectivamente recibir un aborto legal. Entonces, no solo de nuevo es un problema en cuando uno ya accedió al servicio, sino bueno, cómo se instrumenta también como una forma de prevenir o inhibir a las mujeres que se acerquen a los servicios con el temor a ser denunciadas y demás, y en esta sintonía de obligarlas a elegir entre la muerte o la cárcel. Fue absolutamente reconocido el caso de Belén, que expuso, entre otras cosas, a Argentina frente a la comunidad internacional, en contextos de una mujer que había sufrido un aborto espontáneo y fue criminalizada, había pasado 2 años en contexto de prisión preventiva y condenada a 8 años de prisión. Eso fue creo en el último tiempo, uno de los primeros casos que tomó ese nivel de Estado público y puso el tema de la agenda de aborto a la luz, ¿no? Como en Argentina. Y fue lo mismo, para no repetir, lo mismo que pasó con el caso de Lucía. Todos nos enteramos de la historia clínica, que había dicho cuando fue la intervención, qué es lo que había pasado en el consultorio médico, digo, cuestiones que no debieran trascender nunca el vínculo de privacidad y de intimidad. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que dice entonces en este contexto el derecho internacional de derechos humanos? En principio, ningún organismo internacional de derechos humanos, ninguno hasta ahora, reconoció al embrión como objeto de protección en virtud del derecho a la vida. Una de las cuestiones que se debatió el año pasado y que quienes trabajamos con Agenda de Derechos Humanos lo dijimos hasta en hartazgo, no hay nada en el derecho internacional que le dé nivel de vida, reconocimiento de vida a un embrión. Entonces esta idea de la vida desde la concepción y demás, bueno, cuestionamientos ahí que ahora voy a detallar. Entonces, de nuevo, esta idea de la protección absoluta del feto, que sin duda puede tener arraigo en valores morales y religiosos, que son absolutamente respetables y demás, bueno, no tienen un anclaje en el derecho y entonces ningún sustento, digamos, de protección desde el derecho, y por eso, digamos, al derecho no se le puede pedir de alguna manera que determine cuándo empieza la vida humana. Queda dentro de la intimidad de las personas considerar lo que sea, pero no se puede imponer una idea religiosa, una concepción moral al resto de la sociedad. En un caso súper interesante que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Artavia Murillo, que básicamente no se discutía un contexto de aborto, pero sí un contexto de tratamiento de fertilización asistida y demás, fue una de las primeras decisiones a nivel regional en donde se
trabaja con el concepto o el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto del derecho a la vida. Bueno, ¿qué implicancias tiene el derecho a la vida? ¿Desde cuándo hay vida humana y demás? Y la Corte Interamericana, de nuevo, fue muy clara en este sentido. De nuevo, no le asigna valor vida a un embrión. Sí, lo que interpreta es que no existe un derecho absoluto a la vida, sino que es gradual e incremental, y entonces sopesa los derechos de las mujeres con justamente el derecho o no del embrión o del feto. Y básicamente lo que dice es, bueno, lo que hay es un valor gradual. En la medida en que la gestación incrementa, digamos, la edad gestacional de la mujer incrementa, empieza a tener más intereses los estados de proteger al embrión y ceden los derechos de las mujeres. Pero al inicio, digamos, la protección que el derecho internacional de los derechos humanos asume frente a un embarazo es a través de la mujer. Entonces es la mujer quien es el sujeto de protección del derecho internacional, derecho a la vida y derecho a la salud. ¿Se entiende? Entonces es una ecuación en la cual en primer lugar se privilegia el derecho de la mujer porque es a través de la mujer a lo que se protege eventualmente el feto, y a medida de nuevo que se incrementa la edad gestacional empieza a tener más valor o digamos a sopesarse la protección del feto. Digamos, en el mismo orden de ideas, ese tipo de análisis o esa valoración respecto de la concepción de la vida y demás ya está resuelta en nuestro ordenamiento jurídico, porque el año pasado no estábamos discutiendo en términos absolutos aborto sí, aborto no. Argentina ya contempla el aborto en las causales que expliqué al inicio, con lo cual retrotraer la discusión a dónde comienza la vida humana y demás es una discusión que ya está saldada por nuestro derecho. Entonces, lo cierto es que uno puede decir, bueno, caímos todos en esa discusión, cuando deberíamos haberla pasado por alto, digo, vamos a discutir cómo ampliar los derechos de las mujeres y cómo, de nuevo, la herramienta de criminalización, como les contaba antes, es un esquema que fracasa. También se intentó decir que la Convención de los Derechos del Niño explícitamente decía que los niños tenían protección desde la concepción, y también, y una vez más, de manera tergiversada. Cuando estábamos debatiendo el 3 de junio el aborto y la media sanción, Argentina estaba rindiendo cuentas frente justamente al Comité de los Derechos del Niño. Había rendido cuentas unos meses antes, unas semanas antes de hecho, y esa misma semana salieron lo que se llaman observaciones generales observaciones del Comité sobre Argentina. O sea, básicamente el Comité de Derechos del Niño le dijo a Argentina que debía proteger sobre todo a las niñas y mujeres y adolescentes en el acceso al aborto legal. Explícitamente, no, en el momento en que estábamos discutiendo, el Comité de Derechos del Niño le hace una advertencia y una alerta a Argentina. Se habló también, y capaz de centrar en cuestiones demasiado específicas, pero se mencionó también que Argentina, en el momento de ratificar la Convención de Derechos del Niño, había hecho una reserva interpretativa a una de las cláusulas de la Convención. Cuando uno analiza el derecho internacional de los derechos humanos y la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que no puede hacerse son reservas o interpretaciones que desvirtúen el tratado internacional. Con lo cual, independientemente de las interpretaciones que puede hacer Argentina, que tampoco, digamos, apuntaba a eso, bueno, de nuevo, el derecho internacional lo que dice es eso no puede desvirtuar el fin o el objeto del tratado, con lo cual volvemos a la discusión de nuevo de que estaban dadas y están dadas las condiciones para que Argentina avance a un modelo de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en realidad no quiero seguir mencionando a tratados y convenciones y comités y relatores, pero lo cierto es que de 2016 hasta ahora Argentina rindió cuentas al Comité de Derechos del Niño, como les decía antes. Vino de visita a la Argentina la relatora sobre violencia de la mujer, rendimos cuenta al Comité sobre Derechos Humanos, rendimos cuenta del Comité sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Todos ellos hablaron de la oportunidad de Argentina de avanzar hacia un modelo de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos y de aborto en Argentina. Con lo cual,
de nuevo, desde el orden de las creencias personales y demás, sin duda todos tenemos la posibilidad de creer, de decidir o de avanzar en el sentido que querramos, pero no hay nada dentro del orden, del marco jurídico constitucional argentino e internacional de los derechos humanos que imposibiliten que Argentina avance hacia un modelo de legalización del aborto. Es más, de hecho, estamos interpelados efectivamente porque hoy con el marco legal, jurídico vigente en Argentina estamos violando los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar, muchas gracias, Pau. Vamos a escuchar a Lucía de la Vega, que es abogada, docente de la Clínica Jurídica y forma parte del área de litigio y defensa legal del CELS. Hola a todas. Bueno, gracias por la invitación y bueno, mi exposición va a ser más escueta luego de este cuadro de situación súper completo que hizo recién Poli. Me toca defender lo que tiene que ver con la no injerencia en las autonomías provinciales, eso que nos achacaron tanto el año pasado en el marco del debate de que la ley iba en contra de nuestro federalismo. Así que me voy a enfocar en eso. El proyecto de ley presentado este año por la campaña, en su artículo 11, que bueno, me imagino que acá hay muchas que deben ser redactoras, pero yo no sé si todas lo conocen, lo voy a leer. Es en términos similares al artículo 16 del proyecto que obtuvo media sanción. Y dice así, artículo 11 dice, el sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la ley 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, creado por la ley 19.032, las entidades y agentes de la salud comprendidas en la ley 26.682 del marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993-2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial, las comprendidas en la ley 24.741 de obras sociales universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicos asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita, que este es el agregado que se hizo este año, de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en todas las formas que la OMS recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el PMO, con cobertura total, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Después en el artículo 22 se establece como autoridad de aplicación al Estado Nacional de la ley. Y bueno, es una fórmula que vamos a defender porque es una fórmula que intenta generar condiciones para que a nivel nacional, en todas las jurisdicciones del país y con todos los componentes del sistema de salud se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Mucho se ha objetado el año pasado este artículo en función de que avanza sobre facultades no delegadas de las provincias. Y es cierto que salud es una materia no delegada, pero hoy en día el federalismo lo tenemos que interpretar de otra forma. Tenemos que garantizar en todo el territorio nacional, en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso a la práctica. No podemos dejar que eso quede a merced de provincias como Tucumán o Salta, y ahí el Estado federal tiene un rol central en garantizar el acceso. La ley, el proyecto de ley de la campaña es un proyecto que establece presupuestos mínimos. Luego cada provincia determinará, según sus condiciones y Ciudad de Buenos Aires, los procedimientos para la realización de la práctica. Hoy la interpretación categórica de competencias dentro del sistema federal argentino se ha ido diluyendo, no es que es tan escueto que esto te corresponde a vos, provincia, y esto a mí. Y en especial eso tuvo que ver con el reconocimiento de los derechos fundamentales. A partir del proceso de constitucionalización de los tratados de derechos humanos que se dio con la reforma constitucional de 1994, lo que corresponde al Estado Nacional y a las provincias no son compartimentos estancos. Abramovich y Pautasi han señalado que la incorporación del derecho internacional en el ámbito interno no desplaza las competencias de las provincias, sino que las preserva. Pero
las provincias van a tener que destinar sus esfuerzos tanto a cumplir con la Constitución Nacional como también a cumplir con los tratados de derechos humanos. Y ahí el Estado Nacional tiene un rol central porque va a ser el obligado por los compromisos internacionales asumidos frente a la comunidad internacional. No sé, un ejemplo, ¿se acuerdan en el caso LMR, que quizá todos conocemos, contra la provincia de Buenos Aires? Ante el Comité de Derechos Humanos no solo respondió el Estado provincial, sino también el Estado federal tuvo que dar explicaciones, tuvieron que, asumieron compromisos, y en el pedido de disculpas público estuvo tanto el Estado Nacional, representantes del Estado Nacional, como del Estado provincial. Los tratados de derechos humanos tienen dos cláusulas distintas que vienen a incorporar, a receptar cómo debe interpretarse, cómo debe darse cumplimiento a las obligaciones asumidas en los tratados en los estados federales. No queremos que Argentina sea como México, donde está en Ciudad de México se puede realizar la práctica y en Oaxaca a 300 kilómetros las mujeres van presas por realizar un aborto, digo. Y estas cláusulas, han sido de especial preocupación por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo que se entiende como la cláusula federal. En el artículo 28 dice que el Estado federal tiene obligaciones directas e inmediatas sobre todos los temas que tiene jurisdicción, pero a su vez tiene obligaciones directas e inmediatas para que las provincias cumplan con las obligaciones de los tratados. Otra de las cláusulas tiene que ver con la de unidad de jurisdicción, unidad territorial, que dice que una vez que un Estado ratifica un tratado internacional, no importa la forma de organización que adquiere ese Estado, sino lo importante será si cumple o no con las disposiciones a las que se obligó. En función de ambas cláusulas del juego, sea por una o por otra, el Estado Nacional es central, tiene obligaciones centrales de cara a la comunidad internacional. Y, por ejemplo, podemos tomar regulaciones existentes en materia de salud, donde se ha ubicado al Estado Nacional en un rol central. En otras materias, no sé, por ejemplo, la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, que es una ley de presupuestos mínimos. Podemos pensar inclusive en los códigos procesales en las provincias. Las provincias pueden ir más allá, pueden ampliar derechos en lo que tiene que ver con la regulación, pero no pueden correrse de esos presupuestos mínimos que están en los compromisos asumidos internacionalmente. Debemos pensar en un federalismo en que las competencias del Estado Nacional y las provincias articulen, interactúen, se relacionen sin anulación de la autonomía local, sino en miras de concretar el respeto efectivo de los derechos fundamentales. Se dejará en todo caso, tanto a provincias como a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la regulación del procedimiento específico en función de sus particularidades. Pero no pueden, digamos, pasar el piso, el umbral de derechos reconocidos por el Estado Nacional. Antes de mencionar, yo quería hablar tanto de lo que ha dicho la Corte con relación a las competencias del Estado federal y los estados provinciales, como también las regulaciones ya existentes que le dan al Estado federal ese rol central en lo que tiene que ver con la política sanitaria. Primero quiero remarcar, el Estado Nacional es el rector de la política sanitaria de todo el país, debiendo asegurar pisos mínimos de satisfacción y garantía de los derechos en todo el país. En función de la ley de ministerios, la Secretaría de Gobierno de Salud, que bueno, esperemos que en breve vuelva a ser ministerio, debe entender la aplicación de los tratados internacionales en las materias en que tiene competencia y a su vez tiene el deber de supervisar el diseño y la ejecución de políticas relativas a la salud de la población, entre ellas el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando salga, hoy el acceso a la interrupción legal del embarazo. Luego, por intermedio del decreto 802 del 2018, que es el que le da la jerarquía de secretaría, le baja la jerarquía al Ministerio de Salud y lo pone bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, en particular establece que el secretario
de Gobierno de Salud debe entender en la coordinación, articulación y complementación de sistemas de salud estatales del ámbito nacional, provincial, municipal, de la seguridad social y del sector privado. Eso dice el punto 12. Y luego también le da atribuciones en lo que es la formulación y promoción de planes tendientes a reducción de inequidades en las condiciones de salud de la población. Digo, si no tiene atribuciones para poder garantizar eso, digo, no. ¿De qué estamos hablando? Si hay un montón de normas ya existentes que se las dan. Hizo un documento de trabajo en su momento el equipo latinoamericano de género, las compañeras de ELA, donde hicieron un registro de normas nacionales sobre salud, federales, donde, digo, del Congreso Nacional, y más o menos hay 30 en distintas materias, digo, eso ya no está debatido. Y bueno, en este sentido, en lo que tiene que ver con las leyes de cobertura por parte de las obras sociales, la ley 23.661, que la citamos porque es una de las leyes a las que hace alusión el artículo 11 del proyecto, que es una ley del Congreso Nacional, es una ley por la cual establece obligaciones de los órganos de salud que forman parte de las obras sociales y también establece en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y en particular del Ministerio de Salud, bueno, de la Secretaría de Gobierno de Salud, las obligaciones que son necesarias para que estas obras sociales colaboren con los sistemas públicos de salud, para asegurar el mayor o el menor nivel de disfrute de salud posible. A ver, a partir de eso, de estas leyes, hubo un montón, a partir del 2000 en adelante hay un montón de fallos de la Corte que habla de competencias complementarias entre el Estado federal y las provincias. Con relación a esta ley, la Corte Suprema de Justicia dijo que viene a instituir un sistema nacional de salud con los alcances del seguro social, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción integradora del sector sanitario en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden su participación en la gestión directa de las acciones. Entonces, es el Ministerio de Salud la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias del seguro y en tal carácter le corresponde articular y coordinar los servicios asistenciales locales que prestan las obras sociales, tanto públicas como privadas. Tenemos que hablar de una estructura de... La Corte dijo algo así como que hay que hablar de una estructura de cobertura universal, pluralista y participativa, y una administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país. Esto lo dijo con relación a esa ley. Y por eso entendemos que el artículo 11 del proyecto es de suma importancia, ya que establece las prestaciones o la cobertura en la interrupción voluntaria del embarazo dentro de este mismo sistema. Las prestaciones deberán realizarse a través de planes nacionales de salud, los que deberán asegurar una plena utilización de los servicios y la capacidad instalada y existente. Capacidad instalada que lo tenemos, por ejemplo, en programas como el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, todos dependientes de la órbita federal. El programa ENIA, bueno, son programas que organiza el sistema de salud a través de la Secretaría y que lo que hace es, en algún punto, poner a coordinar a todos los componentes del sistema público de salud. La Corte, como les comentaba, lo que habla es de competencias concurrentes. Y pudimos encontrar varios fallos donde se deja claro esto y cuál es el rol, sin ningún tipo de objeción a que se está avanzando sobre el federalismo y que nos estamos metiendo a regular materias excluidas. Por ejemplo, un caso que Sánchez, Norma Rosa con Estado Nacional, sobre acción de amparo, la Corte dijo, el tribunal ha dejado bien claro que las obligaciones que incumben a la nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación, sino que en estados de estructura federal pesan sobre ellas responsabilidades semejantes que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito. De lo contrario, las leyes sancionadas en la materia, todas estas treintena de leyes que vemos en distintas materias de salud, no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad.
Otro caso, por ejemplo, es ICF con Provincia de Buenos Aires, también un amparo por salud, una situación de salud mental, donde la Corte dijo, resulta evidente que las obligaciones emergentes del marco normativo examinado, yo creo que ahí se refería a la Ley Nacional de Salud Mental, que también es una ley de presupuestos mínimos donde las provincias van adhiriendo, imponen a las autoridades locales el deber de articular un mecanismo eficaz para encauzar la entrega de los medicamentos que fueran recetados a la actora como consecuencia de su enfermedad psiquiátrica, sin que ello implique desconocer el deber de coordinación con el Estado Nacional, mediante el Ministerio de Salud, el que debe acudir en forma subsidiaria de manera de no frustrar los derechos del amparista. Otro caso, Obra Social Bancaria Argentina con Santa Fe, también es una acción de inconstitucionalidad, a donde la Corte dice, importa el reconocimiento de facultades concurrentes entre Nación y las provincias, sin que pueda admitirse que la Constitución las haya centralizado exclusivamente en el gobierno nacional. Acá sigue el fallo, dice, no cabe desconocer la atribución de las provincias de crear, conforme al principio que emana del artículo 105, actual artículo 122 de la Constitución Nacional, sistemas de esa índole para los agentes de su administración pública, sino que el inciso 11 del artículo 67, actual inciso 12 del artículo 75 de la Ley Suprema, relativo al dictado de un código de la seguridad social por el legislador nacional, significa una delegación exclusiva y excluyente en favor del gobierno central, dado que la armonización de las diversas cláusulas constitucionales exige, por igual imperatividad de sus preceptos, tener presente lo estatuido en el artículo 14 nuevo, que en cuanto al vocablo Estado, se refiere a ambas órbitas de gobierno. Luego está también un fallo que no les ha picado, que es muy conocido, donde expresamente la Corte reconoce que, si bien la salubridad pública es un asunto de incumbencia compartida, el federalismo ya no debe interpretarse como estático, sino que se permite avanzar en la concreción de políticas intercomunales en una línea de gestión intergubernamental. Luego expresa que las relaciones y convergencias entre distintos niveles de gobierno resignifican las políticas públicas en orden a la protección de derechos fundamentales en áreas tales como salud, y sigue aclarando inclusive las especiales características con que la Constitución Nacional ha revestido la configuración política e institucional de naturaleza federal. La regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la nación y las provincias, debiendo ser en consecuencia interpretadas las normas de aquella, de modo que las autoridades de una y las otras se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. En FAL, por ejemplo, que lo mencionó Poli, la Corte exhorta tanto a la provincia como al Estado Nacional a la elaboración de los protocolos para asegurar la interrupción legal del embarazo. Yo quería traer estos fallos, quizás fue muy jurídico, para esto, para señalar que ya la Corte lo reconoció de forma expresa, que el federalismo no es estático, y que en nuestro entramado, en nuestra organización federal, el entramado institucional apunta a la interacción y a la coordinación entre las competencias de los estados provinciales y el Estado federal. Y esto debe darse en el caso del acceso al IVE, es central. Por eso también vamos a defender, creo que el artículo 11 da el puntapié para esto, que se establezca a nivel federal. Así que bueno, quería contribuir con esto y muchas gracias y bueno, y que sea ley. Gracias, Lu. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Quienes tengan dudas y también quienes están del otro lado de la pantalla, no sé, Romy, si tenemos preguntas por ahí. Está bien. Bueno, abrimos el espacio de preguntas y de intercambio, así que ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere plantear alguna cuestión?
Sí. No, espera. Ahí va. Se me ocurren varias preguntas. Yo soy de la provincia de Misiones, vivo en este momento coyunturalmente en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la provincia de Misiones adhirió al protocolo, aunque desde distintos estamentos de salud, de, por ejemplo, la línea 137 de atención a mujeres en situación de violencia de género, hay un desalentamiento, ¿se dice? No. Se desalienta, digamos, al acceso a ese protocolo. Conozco, digamos, distintos casos porque tengo amigas profesionales laburando en esos lugares, donde, por ejemplo, en los informes que se hacen de atención a víctimas de abuso, por ejemplo, omiten incorporar en los informes perdón, estoy muy cansada, por eso no me salen las palabras que quiero utilizar, pero digamos, se desalienta a que se pongan en los informes la sugerencia al acceso al protocolo de ILE, digamos. Hay todo un camino por recorrer, sin duda, sobre todo en las provincias. Mi experiencia personal es que el debate por nuestra ley está muy centralizada en la ciudad de Buenos Aires, digamos, atravesó a todas las esferas sindicales, porque también soy militante gremial, pero digamos, a todas las esferas de la militancia política, sindical, social, cultural, académica, pero todavía falta un montón en las provincias, y lo que me preocupa, digamos, es, bueno, llegado el caso de aprobar la ley nacional, bueno, el paso siguiente es cómo hacemos para que las provincias adhieran y cumplan, digamos, con la ley, básicamente, ¿no? ¿Cómo ven ese escenario? Todavía, por supuesto, nos falta la aprobación de la ley, pero yo creo que eso es algo que vamos camino ya hacia la concreción de ese derecho. Y bueno, nuestra lucha como militantes políticas, en mi caso, en mi provincia, que es a donde también quiero aportar, a que, bueno, justamente se garantice ese derecho a todas las misioneras. ¿Más preguntas y las juntamos todas o empiezan? Dale. Ahí está. En los CESAC que hay atención, y pareciera que funciona bastante bien. ¿Por qué es la diferencia que en la atención de una mujer que va a un CESAC, a un centro de atención, a el hospital de clínicas, en donde aparecen los objetores de conciencia? O sea, ¿y qué se hace en esos casos? El hospital de clínicas es un hospital escuela y pertenece a la UBA, pongamos, no sé, el Pirobano, otro hospital. ¿Por qué la diferencia y qué se hace o en una clínica donde aparecen los objetores de conciencia? ¿Qué recursos hay? ¿Alguna más? ¿Sí? ¿Las vemos? Ahí está, ahora sí. Quería hacer mención que las personas que están en el aula virtual son de ciudades como Río Cuarto, Córdoba, Monte Grande, Merlo, San Luis, General Pico, Salta, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa y La Rioja. Así que ahora sí, habiendo recorrido a todas las provincias que están acompañándonos a la distancia, dice, con respecto a las ILES, ¿qué normativa se puede citar cuando se les niega el acceso a las ILES a menores de 18 años bajo la exigencia de consentimiento de persona adulta? ¿Qué estrategias legales podemos utilizar para que se garantice ese derecho? Otra pregunta es, desde Catriel, me gustaría saber más sobre la objeción de conciencia, quiénes pueden ser objetores y de qué los exime la objeción. Por ejemplo, en nuestro hospital ginecológico
el ginecólogo, no inicia tratamiento, pero tampoco en caso de que hayan quedado restos uterinos. Se niega a hacer los legrados. ¿Esto es así? Otra. Hola compañeras, quiero saber cómo se puede denunciar ante la comunidad internacional el incumplimiento de las provincias en el ejercicio de los derechos humanos. ¿Se las puede denunciar en particular más allá de que sean parte del Estado argentino? Y por último, ¿por qué no es válido jurídicamente la apelación que hacen los antiderechos al artículo 2 de la Ley 23.849, que considera que hay vida desde la concepción? ¿No debería modificarse esa ley? Por otra parte, la Constitución de Córdoba reconoce también la vida desde la concepción, como se discute en ese ordenamiento jurídico. Y es que me están diciendo que no nombre, así que un abrazo. Ahora sí, una consulta muy cortita. Dijeron que en el derecho internacional no había, digamos, un marco jurídico que protegiera al embrión. Y pregunto, para ver si es lo mismo en derecho, lo que entendimos de otros espacios de formación, que quienes saben de salud nos dicen que embriones hasta 8 semanas y feto, usaron como el sinónimo cuando lo contaron, y feto es a partir de esas 8 semanas, no sé, por ahí en adelante hasta que llega a término y luego sí, recién nacido, persona y todo el derecho. Es lo mismo, no hay nada del derecho internacional ni para el embrión ni para el feto. Eso. Muchas gracias. Quería reponer, antes de que las compañeras respondan todas las preguntas, que obviamente hoy se van a dejar planteados muchísimos temas y es difícil de abordarlos todos. La semana que viene tenemos un encuentro especial sobre políticas de salud, mucho de lo que se está planteando, acá con la compañía de Dolo, que nos mirábamos y decíamos, viene la semana que viene. Así que ahí lo vamos a seguir, lo vamos a poder seguir extendiendo. Obviamente empecemos por reponer algunas de las cuestiones que se preguntan las compañeras. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, a ver si las anoté bien. Respecto de Misiones, ojalá pudiera decirte que desembarquemos en Misiones y demás, y un poco también respondiendo a la pregunta ya, obvio, falta mucho por hacer y les mentiría si les dijera, Argentina es campeona en tener leyes espectaculares y una implementación que da pena. Pero bueno, obviamente el marco legal funciona como una herramienta de lucha para que efectivamente se ejecute, digamos, tenemos mitad de camino recorrido si se quiere. Sí es verdad lo que vos decís de la centralidad del debate, y aquí quienes somos porteñas intentamos sacar siempre el bonete de ello. Creo que trascendió a las provincias, digo, bastaba conocer un poco incluso las discusiones en el Senado, los senadores estando acá presentes, pero interpelados también en sus contextos y demás, y yo creo que se desató justamente una discusión, bueno, los senadores abriendo encuestas online, justamente viendo cómo les daba, comentarios aparte, pero digo, de no ser un tema que ni estuviera ni en la televisión, digo, que es el principal canal en donde llegas a audiencias masivas y amplias, porque es cierto que, bueno, las redes sociales tienen sus pros y sus contras en eso, pero digo, no había, durante el año pasado, no había medio de comunicación que no trabajara o no debatiera sobre la agenda aborto, digo, trascendimos las puertas de cualquier casa, digo, incluso, digamos. Entonces, yo creo que eso, obvio, nos tenemos que conformar con eso, no, pero empezó a moverse y a gestarse algo que no estaba ahí. La campaña, digamos, es histórica y lo viene batallando y demás, y el año pasado mostró estar a la recontraaltura de las circunstancias, digo, con presencia en todas las provincias, movilizaciones en todas las provincias, digo, falta un montón, obvio que falta un montón, ojalá que tengamos la ley más temprano que tarde. Sin duda la ley tampoco va a ser un cheque, una garantía de que a partir del día siguiente vamos a poder ejercer nuestros derechos. Toda esta ola de resistencia va a venir también en contra, y entonces estaremos ahí para dar las batallas judiciales y en todos los otros terrenos en que se siguen dando. Pero
Pero bueno, yo creo que parte tiene que ver con esta cultura de que el costo político de funcionarios, de efectores de salud y demás, a la hora de no cumplir con el marco legal vigente actual, ya es como una forma de garantizar impunidad frente a la no garantía de derechos. Entonces contaba este caso de Mónica puntualmente, pero muchos otros, incluso el caso de Belén. ¿Qué funcionarios asumieron el costo político de privar de la libertad a Belén durante 2 años, de recibir una condena de 8 años, de Mónica hoy quien devuelve su estado de salud integral? Digo, obviamente hay mucho por hacer, no somos fundamentalistas del derecho penal y entonces hay que ir a contra de los, digamos, no estoy abogando de ninguna manera por eso, pero sin duda, digo, hay un contexto en el que se dejó hacer y se dejó que esa impunidad de alguna manera fuera lo que regula hoy la agenda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y sí, ¿por qué en el CESAC sí, en el hospital no, en tal provincia sí? Y más aún, en un mismo hospital, si te toca de guardia un médico, podrás ejercer el derecho, y si te toca en otro horario que caíste, digo, son esas cosas que de alguna manera generan mucha frustración, pero que está bueno que empecemos a denunciarlas y a cuestionarlas. Sí, eso, ¿querés darle? Atención, que en los CESAC está absolutamente facilitado. Y en los hospitales no. Entonces, digo, ¿qué pasa ahí? Así coordinamos la palabra, Dolores, perdón. Ahí se me escucha. No, que por mi experiencia como médica, me parece que la diferencia es que en los CESAC funciona la residencia de medicina general, que suele tener una visión diferente de la salud y de la asistencia, con una visión mucho más de derechos humanos y de atención sobre otras dimensiones de la salud de los pacientes, a diferencia de la residencia de clínica médica, que es la que suele trabajar en los consultorios externos de los hospitales de agudos de la ciudad. Me parece que por ahí va la diferencia. Sí. Tampoco para generalizar, obviamente, pero me parece que va por ahí. Y también un poco la institución más burocrática y de lo que es el hospital. Que no se escucha. Aunque creo que también hay una característica institucional diferente, ¿no? El hospital es mucho más burocrático. Si uno va al hospital de clínicas, vaya a lo que vaya, tiene que soportar esperas de meses para ser atendida en cualquier especialidad, o colas infinitas y llegar a las 3 de la mañana. Los CESAC generalmente son instituciones mucho más accesibles y cercanas a las necesidades reales de la población. Creo que están pensadas también para eso. Ahí va. Ahora sí, la compañera Dolores Fenay quería reponer algo al respecto. Pertenecen a CABA. CABA es algo así como la Suiza en la Argentina respecto a otras jurisdicciones sanitarias, incluso dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, con sus regiones sanitarias. Tiene una cuestión administrativa totalmente diferente, pero además porque está centralizado en lo que es la atención primaria en salud. CABA tiene 33 hospitales, para que se den una idea, y tiene alrededor de 60 centros de atención primaria con diferentes niveles de atención, entre los CESAC y los CAP, y los centros de barriales, etcétera, etcétera. Digamos que tiene una estructura muy, muy importante, también con un muy buen presupuesto. En fin, el hospital de clínicas depende de otra jurisdicción. El hospital de clínicas es un hospital universitario y depende de la UBA, de la
Facultad de Medicina, de la UBA. No depende ni tiene, digamos, el sistema de salud público, si bien tiene una rectoría sobre todos los hospitales, el hospital de clínica no depende jurisdiccionalmente ni siquiera de la Secretaría de Gobierno de Salud, ¿no? Digamos, nuestro sistema de salud es muy complejo y además son 3 subsistemas. Está el sistema de salud pública, después el de obras sociales y el de prepaga, que ya entra en el circuito más empresarial comercial. Pero bueno, yo la semana que viene voy a hablar un poquito más de estas cuestiones. Pero es una van premier. Mil gracias. Pero bueno, sí, lo mismo pasa, pero vuelvo a decir, lo mismo pasa en un mismo hospital, que puede tocarte un servicio amigable y puede tocar un servicio que no sea amigable y de alguna manera convivimos con eso. La otra... Yo quería agregar algo a esto que planteaban un poco y también en función de lo de emisiones y lo que puede llegar a pasar una vez que tengamos la ley. Para mí lo que tiene, hay que seguir fortaleciendo el armado que tiene esta campaña y las voces que se le dan a las provincias en esta campaña, porque es esto que cuenta la compañera, una cosa es Ciudad de Buenos Aires y otra cosa es Misiones, otra cosa es Salta, Tucumán, bueno, sabemos, San Juan. Entonces me parece que, hasta que salga la ley y después inclusive con mucha fuerza, la campaña le va a tener que dar mucha voz a las provincias. Creo que eso, el armado de la campaña hace que se pueda, que sea más fácil trabajarlo. Acá, tomamos una pregunta y seguimos correspondiendo, ¿no? Ok. Ahí se escucha, ok. No, hablando de esto, la compañera hablaba del presupuesto de Buenos Aires y está bueno en este debate sobre el derecho internacional por un lado y el federalismo por el otro. Nosotros que venimos del Senado vimos que en las exposiciones, en las audiencias públicas y todo eso, en general los y las que venían a exponer sostenían esto de, el derecho a la vida, el derecho internacional, que contrapone. Pero internamente, ya hablando netamente de la cuestión política, o sea, los senadores y las senadoras, el argumento principal era el tema presupuestario de las provincias. Muy poco a lo largo del debate se escuchó decir que violentaba el derecho internacional y todo eso, sino justamente en mi pueblo me dicen no tenemos curita, no tenemos allá aspirina, ¿cómo vamos a hacer aborto? Ese es el argumento, me viene a la voz en la cabeza Mayans, el senador Mayans de Formosa, me viene la senadora Inés Blas, me viene la senadora, no sé, un montón, ¿no? Como Teresita González, ¿no? Como que la preocupación central era esto de cuánto cuesta, ¿no? Como por esta cuestión del federalismo, se centra básicamente en la cuestión presupuestaria, el presupuesto determina qué provincia es rica, qué provincia es pobre, cuál contempla, cuáles son los argumentos o quizás qué podemos exponer o a qué informes, qué aspectos podemos, convocar desde ese lugar para decir, no es una cuestión netamente del lugar que te tocó, y el lugar que te tocó va a requerir más, entonces vos que sos pobre no vas a recibir, ¿no? Como que me parece que la preocupación política, sí, lo que estamos diciendo es que posiblemente salga y que depende de la voluntad política, que seguramente va a suceder tarde o temprano, y los argumentos de quienes ocupan los lugares que van a definir votar a favor o en contra, es su principal preocupación. Estaría bueno apuntar a esos aspectos provinciales que les genera calma y tranquilidad en un contexto además de crisis como este que estamos viviendo, ¿no? Que se profundiza. Gracias. Ahora sí, seguimos con las preguntas en el orden que aparecieron y vamos con esta última. Bien, había una pregunta respecto del acceso a la interrupción legal del embarazo y menores de 18 años. Bueno, ahí, hay como un marco legal que sin duda protege la autonomía de niños, niñas, adolescentes. Está la ley 26061 que protege justamente, cambia el paradigma en Argentina de protección integral, en donde, entre otras cosas, reconoce el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, que todo igual, independientemente de que exista o no la ley. A Argentina es la ley de la Convención
derechos del niño lo prevé, pero además tenemos la reforma del Código Civil que justamente habla de la autonomía de niños, niñas y adolescentes a partir de los 13 años. Hubo una interpretación, y esto para poner en agenda todo, respecto de el tratamiento, el acceso a la práctica del aborto en términos de, bueno, hasta qué edad se reconoce como una práctica que requiere la autorización de los padres en función de ser más o menos invasiva y demás. Pero lo cierto es que no hay margen de duda respecto, sobre todo cuando además el aborto, y esto también tiene que ver con la respuesta al tema del presupuesto, es medicamentoso, en donde no hay ninguna intervención quirúrgica ni demás, es realmente un proceso sumamente, no digo sencillo desde el orden de la voluntad de la mujer, pero sin duda no corren ningún riesgo, y es más, hay científicos que subrayan que avanzar con un embarazo en niñas jóvenes tiene más riesgos para la niña avanzar con el embarazo que acceder a un aborto, y más aún si es medicamentoso. Y esto lo digo también porque yo creo que Rubinstein fue muy claro en el Congreso respecto a la pregunta del presupuesto, creo que no hubo palabra más autorizada a la hora de hablar de los presupuestos provinciales que la palabra del propio ministro de Salud, que les presentó los escenarios de lo que implica atravesar un contexto de denegación de aborto, las implicancias presupuestarias también que tiene eso para las provincias frente a un tratamiento medicamentoso que además el propio ministro de Salud dijo la nación puede justamente acompañar con el presupuesto en esos procesos. Las compras, de misoprostol y demás, y era cuestión, para ir solamente a los números. Detrás hay toda la discusión que intentamos dar acá con Lucía, que tiene que ver con, primero, el derecho internacional, el acceso a la salud, los presupuestos mínimos que corresponden a los estados y que implican el Estado Nacional como garante del derecho a la salud frente a la comunidad internacional, pero también que obligan a las autonomías provinciales a garantizar presupuestos mínimos para el acceso a la salud. Y está previsto que el aborto es parte de esos presupuestos mínimos. Entonces está obligado por el derecho internacional, está obligado por su propia Constitución Nacional respecto a la salud, por sus propias constituciones provinciales. La estructura federal nunca puede ser utilizada como un argumento para violar derechos. Y eso es clave. Pero y yendo específicamente a la cuestión presupuestaria, me parece que lo resolvió de la mejor manera posible incluso el propio ministro. Sí, quiero agregar, Poli, esto, y ahí, por eso, para garantizar en función de las situaciones provinciales, para garantizar el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación, el rol del Estado Nacional es central, así que ahí, y lo dijo, y dijo que podría ser, inclusive por los programas ya existentes se podría vehiculizar, no tiene mayores erogaciones. Creo que al contrario, la muerte de mujeres, de personas con capacidad de gestar por abortos clandestinos tiene muchas erogaciones en vidas. Y último, y eso previendo que el aborto legal, es legal en Argentina en ciertas condiciones, con lo cual los equipos de salud de las provincias ya deberían tener equipos en condiciones para atender esto. Y esto también tiene que ver con esta creencia de que entonces va a haber, a partir de la legalización, cantidad de mujeres yendo a los servicios en masa a pedir el acceso al aborto, como con todo lo que nos tocó pelear durante todos estos años. En relación con la pregunta que decían respecto de la denuncia a nivel internacional, quien es el denunciado interpelado a nivel internacional es Argentina. Eso, como explicaba bien Lu, no significa que no haya responsabilidad de las provincias, pero uno no puede denunciar a la provincia de Misiones, ya que te toca hoy liderar los ejemplos, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Sin duda, puede denunciar al Estado Nacional en función del incumplimiento que está haciendo Misiones sobre el acceso al aborto. No sé si iba por ahí la pregunta. Respecto de embrión, feto y demás, y las aclaraciones que hacías recién, sí,
lo tomo en términos legales como sinónimo, claramente a diferencia de edad gestacional y demás, el derecho internacional no establece hasta a partir de qué semana o no semana se protege o no se protege. Justamente lo que establece es esta balanza que mencionaba antes, en donde avanzado la edad gestacional, sin especificar ninguna semana, pero avanzada la edad gestacional, empiezan de alguna manera a ceder ciertos derechos de la mujer frente, pero las legislaciones en el mundo hablan de 12 semanas, 14 semanas, 18 semanas, hay incluso estadísticas propias de la Organización Mundial de la Salud que hablan justamente de riesgos en ese contexto. Con lo cual, a los efectos concretos, es decir, el derecho internacional, hay una protección específica a embriones fetos, es lo mismo, digamos. A ese efecto no hay ninguna... exactamente, no hay ningún precedente que le otorgue calidad de vida al embrión o feto, digamos, en el contexto de nuevo el derecho internacional. ¿Me faltaba una? Perdón. De conciencia, bueno, dale. Vos lo habías explicado, pero en este caso del ginecólogo que se niega a hacer el raspaje, en realidad cuando está en riesgo la vida, la salud de esa mujer, hay que hacerlo. Tampoco la institución tiene que necesariamente garantizar que un profesional de esa especialidad lo realice si no es él. No todos pueden ser objetores, y en ese caso, si es el único objetor, hay que garantizar también la derivación. Pero en caso, y nunca en caso de riesgo, que esté en caso de riesgo la vida de la mujer, podría podría rehusarse a hacer la práctica. Igual, perdón, la pregunta tampoco la entendí, es si había un aborto en curso, porque ¿cuál es el escenario? Si hay un aborto en curso, no hay objeción de conciencia que valga, o sea, eso es una práctica médica como cualquier otra práctica médica, es como que a partir de ahora objetemos porque no quiero hacer, no sé, soy cirujano y no quiero hacer una intervención quirúrgica del dedo, qué sé yo, como que ya a esta altura podemos objetar, bueno... no tengo claridad de cuál era el contexto específicamente que preguntaba, pero si es una práctica médica que excede el contexto de, garantizar un aborto específicamente y tiene que ver con un procedimiento ex post, no hay objeción de conciencia que valga. La pregunta de Paula es, ¿de qué exime a los médicos la objeción de conciencia? Por ejemplo, en nuestro hospital, en Catriel, el ginecólogo no inicia tratamiento, pero tampoco en caso de que hayan quedado restos uterinos, interviene. Él se niega a hacer los legrados. ¿Esto es así? Por eso es lo que, o sea, si ya hay como un aborto, que puede haberse un aborto espontáneo, un aborto practicado, lo que sea, ese no es un contexto en que un médico esté avalado bajo el instituto de la objeción de conciencia. Tipeando el nombre. Pero sí, sin duda. No, perdón. Por allá había un comentario, sí, al micrófono y... No sé, no, por esto de la objeción de conciencia, que coincido más con lo último que vos planteabas, pero también nos encontramos ante un problema, digamos, por un lado, me parece un tema bastante crítico, digamos, ¿no? Por un lado, creo que todas vamos a coincidir que si hay un objetor, y conociendo bien los casos como los de Belén y demás, la verdad que no quisiera que un objetor garantice, tenga en sus manos la vida de una mujer, porque ya sabemos también Belén, Lucía, la niña de Jujuy, etcétera, ¿no? Estamos hablando de gente que muy probablemente sea objetora. Pero me acordaba del caso, por ejemplo, uruguayo, donde existe también la figura de objeción de conciencia, y lo peligroso que es la figura de objeción de conciencia institucional, porque sucede también que hay lugares, por ejemplo, provincias enteras, estados enteros, localidades enteras, donde son todos objetores. Entonces nos encontramos ante situaciones donde las mujeres tienen que viajar, por ejemplo, mínimo 500 kilómetros para acceder
a su derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o sea, una práctica legal que en realidad las condena a la clandestinidad. Porque no hay forma, o sea, si hablamos de las mujeres que mueren por abortos clandestinos o las que menos pueden acceder a ese derecho, son las jóvenes, son las pobres, son las trabajadoras, etcétera. Entonces, realmente, o sea, es una situación bastante compleja. Me parece que ahí hay un punto en el que verdaderamente tenemos que profundizar por esta contradicción que planteaba, y incluso de dónde surge la figura de la objeción de conciencia, que quizá ustedes pueden clarificar mejor, pero hay otros casos que no hacen solamente al acceso a la salud o al aborto, no sé si se escucha bien, donde uno podría decir, bueno, la objeción de conciencia podría ser un recurso que me ampare, no sé, ante otras situaciones, no sé, se me viene a la cabeza Malvinas, ¿no? Pero digo, que fue en un momento donde se habló de la objeción. No sé si me explico, digamos, pero me parece que esas dos cosas, esos dos ejemplos, el caso uruguayo y el caso de la objeción, y los límites o las restricciones aún mayores que impone la objeción de conciencia institucional, son muy peligrosos, digamos, ¿no? Sobre todo institucional, porque una cosa es un médico individual que objeta y otra cosa es darle a una institución el poder de objetar, digamos, no sé, es lo que pasa, por ejemplo, con las clínicas privadas religiosas, ¿no? Y no solo privadas, pues me acuerdo ahora del caso Mendoza, bueno, acá las compañeras remarcan que somos periodistas, se nos vienen a la cabeza muchas cosas, pero bueno, eso. Sí, bueno, habíamos hablado antes justamente de eso, como ahí remarcar de nuevo dos cosas. La objeción de conciencia institucional no está respaldada, entre otras cosas, por el derecho institucional. Yo coincido con vos y antes comentaba respecto de ser atendido o no por un objetor y demás, pero es cierto que en contextos en donde existe una emergencia, una urgencia, también la objeción de conciencia cede frente al derecho a la salud de la mujer. Entonces, en un contexto uno puede elegir sin lugar a dudas, pero digo, incluso es una protección a médicos que no quieren cumplir con la práctica del aborto, que tiene un límite en función de los derechos de la mujer en esos contextos. Sí, esto, y agregar que tiene que ser reglamentado, digo, tiene que haber un registro de objetores, debe ser previo, está discutido si, por ejemplo, para hospitales públicos, hay que darle todo un contexto que hoy falta, no es en cualquier condición. Sumamos una última mini pregunta y cerramos. No, con respecto a esto, si conocen de la ley de Uruguay y el proyecto de la campaña, si en eso sería diferente y estaría tomado para que no pase como en el caso uruguayo. No sé, aquí estaba la decisión constitucional de Uruguay que justamente se dio frente a la propuesta, al proyecto de ley que estaba vigente. Lo mismo pasa en Chile. Yo creo que está bueno adelantar ciertas discusiones en Argentina. Bueno, mismo la campaña puede contar durante este proceso lo que fue meter o no meter este tema, porque sin duda o damos la batalla por todos los temas y demás o no. Entonces creo que hay cuestiones estratégicas de definir qué, cómo, cuándo. Pero digo, estamos más que nada hablando de cuál es el contexto legal en función de qué objeciones de conciencia están avaladas o no. La contracara también de eso es, hablaba el rol de rectoría del Ministerio de Salud, y entonces el Ministerio de Salud tiene responsabilidad de garantizar que en todos los efectores de salud exista al menos un profesional que garantice la práctica. La pregunta es, ¿cómo está haciendo eso el Ministerio de Salud? Y existen registros de objetores de conciencia, entonces a veces la contracara es, bueno, que existan registros de los médicos que sí quieren garantizar la práctica, pero eso también tiene una exposición a los médicos que lo hacen, no por las condiciones, digamos, de esconder, porque no hay nada que esconder, pero bueno, sin duda en una cultura en donde todavía el aborto sigue siendo en ciertos circuitos un estigma, que pesen sobre aquellos profesionales de la salud que cumplen sus funciones en términos absolutos, el hecho de estar inscriptos en un registro, bueno, es parte de las discusiones que se dan. Después hay quienes dicen, no, de nuevo, no objeción de conciencia, pero bueno, podríamos estar... Sí. Que, por ejemplo, esto de la objeción de conciencia institucional, y voy a mencionar un solo hospital que pertenece al ámbito privado, es el Hospital Austral.
es objetor de conciencia institucional. Sobre el Hospital Austral no hay rectoría del Ministerio de Salud, yo sigo diciendo Ministerio de lo que fuera, seguro que va a volver. No tiene rectoría sobre ese ámbito que es privado y es objetor institucional y digamos que estaría regido por la Superintendencia de Servicios de Salud, de acuerdo a la ley, etcétera, etcétera, pero digo, es muy complejo el tema, diría que en cada jurisdicción hay cuestiones muy particulares, pero bueno, eso es... Totalmente, creo que una de las discusiones que hemos dado en algún momento, incluso judicializada, es que la práctica de aborto ingrese dentro de lo que es el plan médico obligatorio, como eso obliga a las obras sociales y si de ahí puede darse, pero eso no entra tampoco a debatir el tema de la objeción de conciencia, sino es de garantía de la práctica, pero bueno, totalmente, muy complejo, pero nada. Bueno, cerramos. Muchísimas gracias, Paola y Lucía, por venir, por acompañarnos. Gracias a todas por venir. Nos vemos el jueves que viene. Para no.